Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Filemón, capítulo 1 y versículo 5, donde dice: Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Nótese que Pablo tiene información sobre el comportamiento de Filemón. Y tal vez Epafras, que estaba a su lado, había sido el informador, ya que siendo colosense tendría conocimiento directo cómo era este líder de aquella iglesia, como señala en la carta a los Colosenses capítulo 4 y los versículos 12 y 13, donde dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Sin duda daría a Pablo toda la información de cómo era, cómo funcionaba y también los problemas que tendría en aquella iglesia. Entre esos informes no podría faltar aquellas virtudes que también adornaban a Filemón en el servicio de Cristo, la generosidad hacia quienes lo necesitaban y también la hospitalidad que ponía de manifiesto la verdadera condición de un cristiano. Y es muy posible que otra fuente directa de información pudiera proceder de Onésimo, el esclavo que había huido de su dueño y que probablemente habría convivido antes de eso tiempo con Filemón. Al haber sido convertido, los informes que daría de Filemón no serían tan negativos, sino todo lo contrario, ya que es muy posible que otros creyentes hubiesen informado también a Pablo, fuese como fuese. Nótese que el apóstol hace notar aquí las virtudes que eran notorias en la vida de Filemón. Y tanto ese versículo como el siguiente resultan complicados, y hay que hacer constar esto porque la traducción correcta y por tanto para una interpretación correcta, ya que la primera cuestión tiene que ver con la misma redacción de la cláusula y hace necesario discernir si el amor y la fe están ambas relacionadas con Cristo y con los santos, o hay una diferente orientación. De otro modo, es posible que la caridad sea para con los santos y la fe para con Cristo. En este último caso sería un quiasmo, que sería de este modo: el amor en primera parte, luego la fe en segunda, y para con Cristo y los santos, tercera. Tal vez más claro si se sitúa de este modo. Por ejemplo, la primera porque oigo del amor, la segunda y de la fe que tienes, y la tercera hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, en este caso, la primera se corresponde con la D y la B, que se corresponde con que sería la composición lógica del texto. Y otra forma sería entender que las dos cosas, es decir, amor y fe, están orientados al Señor y a los creyentes. Por tanto, el comportamiento de Filemón sería de amor y fe hacia Cristo y del amor y la fidelidad para los creyentes. Debe considerarse que no se puede amar a los hermanos sin amar primeramente a Cristo, y no se puede ser fiel para ellos si no se es fiel para con Cristo. Esta es una de las mejores formas de entender el texto, sobre todo si se observan las proposiciones que se usan aquí. Cuando dice en sentido de relación hacia, esto es,
orientado al Señor en relación con Él, y A en sentido de relación para los creyentes. Sin embargo, este problema se aclara más en los siguientes dos versículos, que en el versículo 6 trata de la fe y el versículo 7 trata del amor. Con todo, si el término fe se entiende por fidelidad, podría aplicarse el término a los santos, es decir, a los creyentes, lo que significaría que Filemón servía tanto al Señor como a los santos con fidelidad. Y también es necesario destacar el adjetivo indefinido, cuando dice todos en relación con los santos, ya que en el comportamiento de Filemón no se hacía distinción alguna entre creyentes. Y no cabe duda que habría algunos que serían más dignos que otros, humanamente hablando, de ser tratados con lealtad. Otros tal vez no eran acreedores de un trato respetuoso, pero hay una deuda impagable, que es la del amor, por la que cada creyente es conducido a amar como ha sido amado. Por tanto, debe hacerlo con cada hermano, sin tener en cuenta su condición personal, e incluso con cada enemigo amando como ha sido amado, ya que ese comportamiento no resulta difícil para quien vive en la plenitud del Espíritu, puesto que el amor con que Dios nos ha amado se ha volcado, es decir, se ha derramado hasta la saturación en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Continuará con el versículo 6, donde dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este es sin duda el versículo más complicado de toda la epístola, para lo que es necesario una aproximación en detalle. Nótese que el anterior versículo 5 es una digresión parentética, por lo que debe de enlazarse con el versículo 6 y con el versículo 4, lo que daría este resultado al decir: doy gracias a mi Dios para que la comunión de tu fe se haga eficaz en el conocimiento de todo bien que hay en nosotros. Por tanto, al analizar el texto, se aprecia que la conjunción así que, de modo que, sirve para introducir aquello por lo que Pablo estaba orando, versículo 4. Por tanto, ora por la participación de tu fe o la comunión de tu fe. Pero cabe preguntarse el significado de la participación en el sentido de una participación en, o también pudiera ser compartir la abundancia de uno con los otros. En general, puede dársele los dos sentidos, porque de la una o de otra manera tiene que ver comunión. En este caso sería mejor usar el pronombre vosotros en lugar de nosotros. Y sigue luego, la fe de ti. ¿En qué sentido? En la fe o de tu fe. Pero lo más correcto es entender aquello que brota de la fe de Filemón. Otra expresión es llegué a ser en el conocimiento o en el reconocimiento. Si se traduce en el conocimiento, tal vez supone una dificultad del sentido en la traducción, lo que, por el reconocimiento, que también es una aceptación de la palabra, estaría más acorde con el sentido general, aunque no fácil del versículo. Y en este último sentido, tendría sentido de orando que tu participación en la fe pueda verse por vuestra buena obra. Así pues, analizando el texto, se llega a la conclusión que lo que Pablo desea es que los miembros de la Iglesia compartan la fe que hay en Filemón, de manera que así la fe de toda la congregación, tal vez
la congregación que se reunía en su casa, o también la de toda la iglesia de Colosas, y esa fe se muestre operante, esto es, eficaz, en el pleno conocimiento de las bendiciones que todos habían recibido. De manera que todo aquello les llevaría a una y firme confianza en el Señor y a obedecerle con mayor compromiso. Nótese que en el versículo 5 el apóstol escribió sobre el amo y la fe de Filemón. Y en el versículo 6 está poniendo como ejemplo la fe de su amigo al que escribe, de modo que, si es compartida por todos los demás creyentes, se convertirá en un instrumento eficaz para que todos profundicen en el conocimiento de las realidades sobrenaturales que hay en ellos. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En este versículo el apóstol destaca la segunda virtud que Filemón hacía visible por medio de sus obras. Y nótese que ésta producía mucho gozo y también consolación para el apóstol, y era el amor que mostraba entre los hermanos. El gozo y la consolación de Pablo aumentaría aún más si Filemón hace también esto con Onésimo, ya que Filemón en tiempos difíciles había sido el instrumento para dar descanso a los cansados, como dice literalmente la figura del lenguaje, refrescar la entraña de los santos. Literalmente se puede traducir: las entrañas de los santos reposan, están recreadas gracias a ti. Y esta era una manifestación no de vez en cuando, sino continuada. El verbo usado por Pablo es el que aparece recogiendo las palabras de Jesús para referirse a dar descanso, como muestra Mateo capítulo 11 y versículo 28, ya que la palabra tiene la acepción de descanso, de ahí revivir, establecer, al encontrar nuevo ánimo y nuevo vigor. Y Pablo está haciendo alusión a la generosidad de Filemón, y gracias a la cual muchos creyentes necesitados se habían visto aliviados por el amor práctico de aquel hermano. Por tanto, lo que está tratando de hacerle entender el apóstol es que, si en el pasado había sido capaz de dar consuelo y descanso a tantos creyentes, bien podría, por otro lado, hacerlo una vez más en lo que sigue en relación con Onésimo. Es por eso que Pablo está preparando el terreno para cuanto sigue hasta el final de la epístola. Y nótese que el vocativo final es hermano. Recarga el afecto de Pablo que él sentía y que expresaba aquí por Filemón. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo no solo tenía autoridad apostólica para mandar en nombre del Señor lo que debían de hacer los creyentes, sino también, en este caso, con Filemón, tenía plena libertad para hacerlo. Y note que inicia la frase con la conjunción que equivale a por lo cual, elemento vinculante con lo que antecede y lo que sigue. Ya que anteriormente habló del amor y de la fe que actuaba en la vida de Filemón. Por consiguiente, en base a eso continúa diciendo lo que sigue. Pablo habla de que, como se dice antes, tiene varios significados entre los que están osadía, franqueza, familiaridad en el trato. En general, indica una plena libertad para mandarle aquello que debía de hacer. El verbo expresa la idea de algo que debe de hacerse. De otro modo, Pablo podría mandar
a Filemón aquello que era necesario que él hiciese. Y note que esta expresión tal vez es un tanto dura, pero se convierte en gozo, en libertad, en placer para hacerlo porque es en Cristo, donde toda carga es ligera y toda acción produce descanso en el alma, como señala Mateo capítulo 11, versículo 28. Es por eso que el apóstol tenía plena libertad para establecer mandamientos en la iglesia, en el uso de la misión que se le dio el Señor, como por ejemplo señalaré solamente 2 versículos para que podamos verlo en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y nótese que, aunque habla de osadía, al decir lo que sigue y lo de mucha libertad que tiene en Cristo, no significa que no lo esté haciendo bajo la autoridad apostólica, ya que ésta nunca está ausente a causa del don que ha recibido y que, como tal, es irrevocable. Continúo ahora con el versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. A pesar de la autoridad apostólica que le permitiría mandar a Filemón, lo que es más conveniente, no establece un mandamiento, sino que le ruega apelando a su amor de que ya habló anteriormente. Es por eso que el amor supera cualquier obligación y predispone al creyente para las acciones más desinteresadas, capacitándolo para poder perdonar cualquier ofensa. Como elemento complementario, le hace notar que quien ruega es también, además del apóstol, un anciano, no en el sentido de liderazgo, como se usó varias veces la palabra, sino de un hombre mayor, lo que supone que tiene pocas fuerzas físicas y poco tiempo para pedir cosas. Y sabemos que cuando Esteban fue apedreado, Pablo en aquel entonces era un hombre joven, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58. Y ahora, luego de años de ministerio, era ya un viejo. Ahora bien, en tiempos de Pablo, se consideraba un anciano a la persona cuya edad estaba entre los 49 y los 56 años. Y a esto se le consideraban ya un hombre mayor. Además, todos sabían de su prisión, punto. Y de ahí que le recuerda que era prisionero de Jesucristo. Sobre esto se ha considerado precisamente antes en el versículo 1. Y estas 3 condiciones son complementarias y recalca veladamente la autoridad con que podía establecer para Filemón lo que sigue. Primeramente, era una instrucción de un apóstol. En segundo lugar, era el ruego que un mayor dirigía a un joven. Y en tercer lugar, lo hacía quien era precisamente un prisionero de Cristo. Entonces, todas estas cosas ayudan a la petición que va a formularle para que sea atendida sin demora. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. La apelación del apóstol es concisa, ya que pocas son las palabras que usa, pero el ruego es intenso, como si dijese: te suplico por mi hijo. El que era apóstol y también viejo y prisionero, ruega encarecidamente. Es interesante la construcción de la frase, que pierde su mordiente si se traduce de otro modo que el literal, y que comienza con el ruego por su hijo. En lugar de identificarlo con el nombre de Onésimo, que traería seguramente a Filemón malos recuerdos, y podía considerarlo como quien huyó apropiándose de algo suyo,
le menciona a su hijo para que la consideración con él sea aún mayor. Y note que aquel hijo había sido engendrado por el apóstol ya viejo en la prisión. Esta metáfora, en sentido espiritual, es usada en otros lugares también por el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 y Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por tanto, se trata de una prodigiosa obra de la gracia, primeramente porque era un esclavo, fugitivo, que entró en contacto con Pablo, no sabemos cómo, pero sin duda, conducido por la gracia de Dios hacia él. Y en segundo lugar, porque, llevado a Cristo mientras estaba encarcelado, hace aún más notable aquella conversión. Por tanto, era un creyente que se había convertido a Cristo de una manera sobrenatural. Finalmente, menciona el nombre Onésimo, que significa provecho. Y nótese que sin duda no había hecho antes honor a ese nombre, pero ahora el apóstol lo utiliza para construir una oración muy emotiva que sigue con el versículo siguiente, ya que Pablo dice a Filemón: te vengo a pedir por alguien que es mi hijo, que fue engendrado mientras yo estoy encarcelado y que además es provechoso. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la Biblia nos habla de este hombre, cuyo nombre era Onésimo, que era un esclavo, que hizo antes de convertirse algo que no tenía que hacer, y por esta razón precisamente huyó. Si lo comparamos en los días de hoy, es como si un trabajador o una trabajadora que hace algo que no debe de hacer, y por lo tanto se ve que va a ser acusado, lo que hace es huir antes de ser descubierto. Pero téngase en cuenta que Onésimo ahora, después de haber aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, ya no tiene ningún temor en regresar a casa de Filemón para pedirle perdón y seguir trabajando allí. Amigo y amiga oyente, ¿qué produjo este cambio en Onésimo? Téngase en cuenta que él, Onésimo, escuchó el Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y fue precisamente el Evangelio de Jesucristo quien cambió su manera de vivir. Amigo y amiga oyente, tan solo el Evangelio de Jesucristo puede cambiar a una persona que antes le hizo algo malo, para ser, a partir de ese momento, todo lo contrario, de bendición para su familia y también de bendición para la sociedad. Es por eso que mi amigo, mi amiga, yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, reconozco que he hecho en mi trabajo y en la sociedad muchas cosas que no son correctas, muchas cosas que son malas. Unas han pasado desapercibidas, otras han sido descubiertas. Pero ahora vengo delante de ti a pedirte perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y deseo que verdaderamente tú, Jesucristo, me transformes igual que lo hiciste con Onésimo. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Filemón, capítulo 1 y versículo 5, donde dice: Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Nótese que Pablo tiene información sobre el comportamiento de Filemón. Y tal vez Epafras, que estaba a su lado, había sido el informador, ya que siendo colosense tendría conocimiento directo cómo era este líder de aquella iglesia, como señala en la carta a los Colosenses capítulo 4 y los versículos 12 y 13, donde dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Sin duda daría a Pablo toda la información de cómo era, cómo funcionaba y también los problemas que tendría en aquella iglesia. Entre esos informes no podría faltar aquellas virtudes que también adornaban a Filemón en el servicio de Cristo, la generosidad hacia quienes lo necesitaban y también la hospitalidad que ponía de manifiesto la verdadera condición de un cristiano. Y es muy posible que otra fuente directa de información pudiera proceder de Onésimo, el esclavo que había huido de su dueño y que probablemente habría convivido antes de eso tiempo con Filemón. Al haber sido convertido, los informes que daría de Filemón no serían tan negativos, sino todo lo contrario, ya que es muy posible que otros creyentes hubiesen informado también a Pablo. Fuese como fuese, nótese que el apóstol hace notar aquí las virtudes que eran notorias en la vida de Filemón. Y tanto ese versículo como el siguiente resultan complicados, y hay que hacer constar esto porque la traducción correcta y por tanto para una interpretación correcta, ya que la primera cuestión tiene que ver con la misma redacción de la cláusula y hace necesario discernir si el amor y la fe están ambas relacionadas con Cristo y con los santos, o hay una diferente orientación. De otro modo, es posible que la caridad sea para con los santos y la fe para con Cristo. En este último caso sería un quiasmo, que sería de este modo: el amor en primera parte, luego la fe en segunda, y para con Cristo y los santos, tercera. Tal vez más claro
si se sitúa de este modo. Por ejemplo, la primera porque oigo del amor, la segunda y de la fe que tienes, y la tercera hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, en este caso, la primera se corresponde con la D y la B, que se corresponde con que sería la composición lógica del texto. Y otra forma sería entender que las dos cosas, es decir, amor y fe, están orientados al Señor y a los creyentes. Por tanto, el comportamiento de Filemón sería de amor y fe hacia Cristo y del amor y la fidelidad para los creyentes. Debe considerarse que no se puede amar a los hermanos sin amar primeramente a Cristo, y no se puede ser fiel para ellos si no se es fiel para con Cristo. Esta es una de las mejores formas de entender el texto, sobre todo si se observan las proposiciones que se usan aquí. Cuando dice en sentido de relación hacia, esto es, orientado al Señor en relación con Él, y a en sentido de relación para los creyentes. Sin embargo, este problema se aclara más en los siguientes dos versículos que en el versículo 6, trata de la fe, y el versículo 7 trata del amor. Con todo, si el término fe se entiende por fidelidad, podría aplicarse el término a los santos, es decir, a los creyentes, lo que significaría que Filemón servía tanto al Señor como a los santos con fidelidad. Y también es necesario destacar el adjetivo indefinido, cuando dice todos en relación con los santos, ya que en el comportamiento de Filemón no se hacía distinción alguna entre creyentes. Y no cabe duda que habría algunos que serían más dignos que otros, humanamente hablando, de ser tratados con lealtad. Otros tal vez no eran acreedores de un trato respetuoso, pero hay una deuda impagable, que es la del amor, por la que cada creyente es conducido a amar como ha sido amado. Por tanto, debe hacerlo con cada hermano, sin tener en cuenta su condición personal, e incluso con cada enemigo amando como ha sido amado, ya que ese comportamiento no resulta difícil para quien vive en la plenitud del Espíritu, puesto que el amor con que Dios nos ha amado se ha volcado, es decir, se ha derramado hasta la saturación en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Continuará con el versículo 6, donde dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este es sin duda el versículo más complicado de toda la epístola, para lo que es necesario una aproximación en detalle. Nótese que el anterior versículo 5 es una digresión parentética, por lo que debe de enlazarse con el versículo 6 y con el versículo 4, lo que daría este resultado al decir: doy gracias a mi Dios para que la comunión de tu fe se haga eficaz en el conocimiento de todo bien que hay en nosotros. Por tanto, al analizar el texto, se aprecia que la conjunción así que, de modo que, sirve para introducir aquello por lo que Pablo estaba orando, versículo 4. Por tanto, ora por la participación de tu fe, o la comunión de tu fe. Pero cabe preguntarse el significado de la participación en el sentido de una participación en, o también pudiera ser compartir la abundancia de uno con los otros. En general, puede dársele los dos sentidos, porque de la una o de otra manera tiene que ver comunión. En este caso sería mejor usar el pronombre vosotros en lugar de
nosotros. Y sigue luego, la fe de ti. ¿En qué sentido? En la fe o de tu fe. Pero lo más correcto es entender aquello que brota de la fe de Filemón. Otra expresión es llegué a ser en el conocimiento o en el reconocimiento. Si se traduce en el conocimiento, tal vez supone una dificultad del sentido en la traducción, lo que, por el reconocimiento, que también es una aceptación de la palabra, estaría más acorde con el sentido general, aunque no fácil del versículo. Y en este último sentido, tendría sentido de orando que tu participación en la fe pueda verse por vuestra buena obra. Así pues, analizando el texto, se llega a la conclusión que lo que Pablo desea es que los miembros de la Iglesia compartan la fe que hay en Filemón, de manera que así la fe de toda la congregación, tal vez la congregación que se reunía en su casa, o también la de toda la iglesia de Colosas, y esa fe se muestre operante, esto es, eficaz, en el pleno conocimiento de las bendiciones que todos habían recibido. De manera que todo aquello les llevaría a una y firme confianza en el Señor y a obedecerle con mayor compromiso. Nótese que en el versículo 5 el apóstol escribió sobre el amo y la fe de Filemón. Y en el versículo 6 está poniendo como ejemplo la fe de su amigo al que escribe, de modo que, si es compartida por todos los demás creyentes, se convertirá en un instrumento eficaz para que todos profundicen en el conocimiento de las realidades sobrenaturales que hay en ellos. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En este versículo el apóstol destaca la segunda virtud que Filemón hacía visible por medio de sus obras. Y nótese que ésta producía mucho gozo y también consolación para el apóstol, y era el amor que mostraba entre los hermanos. El gozo y la consolación de Pablo aumentaría aún más si Filemón hace también esto con Onésimo, ya que Filemón en tiempos difíciles había sido el instrumento para dar descanso a los cansados, como dice literalmente la figura del lenguaje, refrescar la entraña de los santos. Literalmente se puede traducir las entrañas de los santos reposan, están recreadas gracias a ti. Y esta era una manifestación no de vez en cuando, sino continuada. El verbo usado por Pablo es el que aparece recogiendo las palabras de Jesús para referirse a dar descanso, como muestra Mateo capítulo 11 y versículo 28, ya que la palabra tiene la acepción de descanso, de ahí revivir, establecer, al encontrar nuevo ánimo y nuevo vigor. Y Pablo está haciendo alusión a la generosidad de Filemón, y gracias a la cual muchos creyentes necesitados se habían visto aliviados por el amor práctico de aquel hermano. Por tanto, lo que está tratando de hacerle entender el apóstol es que, si en el pasado había sido capaz de dar consuelo y descanso a tantos creyentes, bien podría, por otro lado, hacerlo una vez más en lo que sigue en relación con Onésimo. Es por eso que Pablo está preparando el terreno para cuanto sigue hasta el final de la epístola. Y nótese que el vocativo final es hermano. Recarga el afecto de Pablo que él sentía y que expresaba aquí por Filemón. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Por lo cual,
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo no solo tenía autoridad apostólica para mandar en nombre del Señor lo que debían de hacer los creyentes, sino también, en este caso, con Filemón, tenía plena libertad para hacerlo. Y note que inicia la frase con la conjunción que equivale a por lo cual, elemento vinculante con lo que antecede y lo que sigue. Ya que anteriormente habló del amor y de la fe que actuaba en la vida de Filemón. Por consiguiente, en base a eso continúa diciendo lo que sigue. Pablo habla de que, como se dice antes, tiene varios significados entre los que están osadía, franqueza, familiaridad en el trato. En general, indica una plena libertad para mandarle aquello que debía de hacer. El verbo expresa la idea de algo que debe de hacerse. De otro modo, Pablo podría mandar a Filemón aquello que era necesario que él hiciese. Y note que esta expresión tal vez es un tanto dura, pero se convierte en gozo, en libertad, en placer para hacerlo porque es en Cristo, donde toda carga es ligera y toda acción produce descanso en el alma, como señala Mateo capítulo 11, versículo 28. Es por eso que el apóstol tenía plena libertad para establecer mandamientos en la iglesia, en el uso de la misión que se le dio el Señor, como por ejemplo señalaré solamente 2 versículos para que podamos verlo en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y nótese que, aunque habla de osadía, al decir lo que sigue y lo de mucha libertad que tiene en Cristo, no significa que no lo esté haciendo bajo la autoridad apostólica, ya que ésta nunca está ausente a causa del don que ha recibido y que, como tal, es irrevocable. Continuará con el versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. A pesar de la autoridad apostólica que le permitiría mandar a Filemón, lo que es más conveniente, no establece un mandamiento, sino que le ruega apelando a su amor de que ya habló anteriormente. Es por eso que el amor supera cualquier obligación y predispone al creyente para las acciones más desinteresadas, capacitándolo para poder perdonar cualquier ofensa. Como elemento complementario, le hace notar que quien ruega es también, además del apóstol, un anciano, no en el sentido de liderazgo, como se usó varias veces la palabra, sino de un hombre mayor, lo que supone que tiene pocas fuerzas físicas y poco tiempo para pedir cosas. Y sabemos que cuando Esteban fue apedreado, Pablo en aquel entonces era un hombre joven, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58. Y ahora, luego de años de ministerio, era ya un viejo. Ahora bien, en tiempos de Pablo, se consideraba un anciano a la persona cuya edad estaba entre los 49 y los 56 años. Y a esto se le consideraban ya un hombre mayor. Además, todos sabían de su prisión, punto. Y de ahí que le recuerda que era prisionero de Jesucristo. Sobre esto se ha considerado precisamente antes en el versículo 1. Y estas 3 condiciones son complementarias y recalca veladamente la autoridad con que podía establecer para Filemón lo que sigue. Primeramente, era una instrucción de un apóstol. En segundo lugar, era el ruego que un mayor dirigía a un joven. Y en tercer lugar,
Lo hacía quien era precisamente un prisionero de Cristo. Entonces, todas estas cosas ayudan a la petición que va a formularle para que sea atendida sin demora. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. La apelación del apóstol es concisa, ya que pocas son las palabras que usa, pero el ruego es intenso, como si dijese: te suplico por mi hijo. El que era apóstol y también viejo y prisionero, ruega encarecidamente. Es interesante la construcción de la frase, que pierde su mordiente si se traduce de otro modo que el literal, y que comienza con el ruego por su hijo. En lugar de identificarlo con el nombre de Onésimo, que traería seguramente a Filemón malos recuerdos, y podía considerarlo como quien huyó apropiándose de algo suyo, le menciona a su hijo, para que la consideración con él sea aún mayor. Y note que aquel hijo había sido engendrado por el apóstol ya viejo en la prisión. Esta metáfora, en sentido espiritual, es usada en otros lugares también por el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 y Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por tanto, se trata de una prodigiosa obra de la gracia, primeramente porque era un esclavo, fugitivo, que entró en contacto con Pablo, no sabemos cómo, pero sin duda conducido por la gracia de Dios hacia él. Y en segundo lugar, porque, llevado a Cristo mientras estaba encarcelado, hace aún más notable aquella conversión. Por tanto, era un creyente que se había convertido a Cristo de una manera sobrenatural. Finalmente, menciona el nombre Onésimo, que significa provecho. Y nótese que sin duda no había hecho antes honor a ese nombre, pero ahora el apóstol lo utiliza para construir una oración muy emotiva que sigue con el versículo siguiente, ya que Pablo dice a Filemón: te vengo a pedir por alguien que es mi hijo, que fue engendrado mientras yo estoy encarcelado y que además es provechoso. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la Biblia nos habla de este hombre, cuyo nombre era Onésimo, que era un esclavo, que hizo antes de convertirse algo que no tenía que hacer, y por esta razón precisamente huyó. Si lo comparamos en los días de hoy, es como si un trabajador o una trabajadora que hace algo que no debe de hacer, y por lo tanto se ve que va a ser acusado, lo que hace es huir antes de ser descubierto. Pero téngase en cuenta que Onésimo ahora, después de haber aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, ya no tiene ningún temor en regresar a casa de Filemón para pedirle perdón y seguir trabajando allí. Amigo y amiga oyente, ¿qué produjo este cambio en Onésimo? Téngase en cuenta que él, Onésimo, escuchó el Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y fue precisamente el Evangelio de Jesucristo quien cambió su manera de vivir. Amigo y amiga oyente, tan solo el Evangelio de Jesucristo puede cambiar a una persona que antes hizo algo malo, para ser, a partir de ese momento, todo lo contrario, de bendición para su familia y también de bendición para la sociedad. Es por eso que mi amigo, mi amiga, yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, reconozco que he hecho en mi trabajo y en la sociedad muchas cosas que no son correctas,
muchas cosas que son malas. Unas han pasado desapercibidas, otras han sido descubiertas. Pero ahora vengo delante de ti a pedirte perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Y deseo que verdaderamente tú, Jesucristo, me transformes igual que lo hiciste con Onésimo. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.